Bien, entonces, en el video de esta segunda parte de la clase del día de hoy, vamos a nuevamente ingresar acá al escritorio. ¿Se puede ver el escritorio, no? Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Se puede ver el escritorio? Sí. Bien. Entonces, eh, vamos a irnos nuevamente a abrir otra sesión de ERE. Ahora voy a tener la sesión 2 de ERE. Entonces, estoy abriendo nuevamente la sesión. Bien, acá estoy abriendo la sesión. Bien, lo primero que tengo que hacer, hemos indicado que tenemos que este, ir a editar y cambiar las preferencias de la interfase gráfica y aumentar el tamaño de las letras a 14 y el estilo cambiar de normal a negrilla y luego ir, ok. Bien, entonces ahí tenemos la consola, que es la primera que va a aparecer. Y luego vamos a hacer otro aspecto que es importante, que no lo habíamos hecho en la anterior sesión, es seleccionar, localizar una dirección, ¿no? Una dirección de trabajo, ¿no? Localizar la carpeta de trabajo. Y para eso vamos a utilizar archivo. Y aquí ustedes pueden ver en el menú archivo aparece la opción cambiar dir, que es cambiar directorio. Entonces vamos a ir en cambiar dir. Y ahora vamos a ir a visualizar nuestra carpeta de trabajo. Está en la unidad C, aula virtual MAF 315, está en objetos en R, y aquí tenemos semestre 1 2022, ¿no? Entonces, esta es mi carpeta de trabajo, y le voy a dar entonces aceptar, ¿no? Entonces, eh, yo ya tengo entonces mi carpeta de trabajo que he seleccionado, ¿no? Entonces, ahora yo me voy a ir nuevamente a abrir un nuevo script, ¿no? Un nuevo script. Entonces, hemos dicho que acá nosotros podemos colocar, ¿no? Eh, Estamos trabajando con la primera sesión, que es empezando a trabajar con ERE. En su segunda parte, empezando a trabajar con ERE. Bien, entonces, ¿qué es lo que hemos hecho nosotros? Hemos seleccionado una carpeta de trabajo. Entonces, vamos a decir acá, vamos a colocar, se ha seleccionado una carpeta de trabajo, eh, y se ha seleccionado una carpeta de trabajo y saber, queremos saber, queremos saber cuál es la ruta, cuál es la ruta de esta carpeta, ¿no? ¿Dónde se encuentra nuestra carpeta de trabajo? Entonces, lo mismo que la anterior, tenemos una función, una función. Esa función que nos va a permitir saber cuál es la carpeta de trabajo es get wd, paréntesis abierto y cerrado. Simplemente eso, con esa función nos va a dar, el entorno de ERE, la localización de nuestra carpeta de trabajo, que nosotros hemos seleccionado hace rato, ¿no? Entonces vamos acá, seleccionamos, hacemos correr, ¿no? Y ahora fíjense, nos está dando acá la respuesta. Nuestra carpeta de trabajo tiene esa ruta. Está en la unidad C, aula virtual MAP 315, tema 2, objetos en R. Está en videos R forestal y está en el semestre 1 2022. Entonces, esa es, ¿no? Entonces, acá yo nuevamente puedo copiarlo. Vamos a copiar. Y entonces, acá vamos a entonces copiar que la dirección, y siempre tengo que colocar ese slash al inicio para que no quiera correr todo lo que estoy copiando ahí. Entonces me está indicando que la dirección es C, aula virtual MAP 315, tema 2, objetos en R,
videos R forestal y en la carpeta, en mi carpeta de trabajo, la carpeta semestre 1 2022, ¿no? Entonces, si ya sabemos también cómo tenemos que saber, una vez que nosotros seleccionamos la carpeta, dónde se encuentra esa carpeta, ¿no? Un aspecto también importante, esto sí es importantísimo, es que nosotros cuando nos salgamos de la sesión, se va a perder lo que nosotros hemos seleccionado la carpeta de trabajo. Para que quede fijo en un editor, en un script, ¿no? Para que cuando nosotros abramos el script y directamente ya lo identifique la carpeta de trabajo, tenemos que utilizar lo siguiente. Entonces acá, para establecer la carpeta de trabajo, para establecer la carpeta de trabajo en el editor, entonces nosotros tenemos que utilizar otra función. ¿Cómo establecemos esa ruta en el editor? Para que cada vez que nosotros abramos este editor ya se va a saber cuál es la ruta, cuál es la carpeta de trabajo. Entonces, para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente, copiar lo mismo que hemos hecho acá, ¿no? Copiar esta ruta, ¿no? Vamos a copiar, ¿no? Y vamos a colocar entonces acá, vamos a colocar lo vamos a pegar y vamos a utilizar acá una función. Esa función se llama setWD. Ahora lo que vamos a hacer es darle acá toda esa ruta hasta esta parte que nosotros tengamos acá y le vamos a cerrar con paréntesis. Bien, lo hemos cerrado. Entonces, ahora vamos a ver si he establecido esa carpeta. Y entonces acá, fíjense, ya está establecido. Aquí aparece. Cuando no hay ningún error acá, ningún mensaje de error, significa que se ha establecido bien la carpeta. Y nuevamente vamos a confirmar, ¿no? Entonces vamos a confirmar que la ruta de la carpeta de trabajo, de la carpeta de trabajo, ha sido establecida. Ha sido establecida. Bien, entonces acá nosotros para eso nuevamente, ¿qué vamos a utilizar? La función get wd, paréntesis, paréntesis. Hacemos correr y nos tiene que dar lo mismo. Entonces acá, fíjense, nos está dando lo mismo. Aula virtual, la misma ruta. Entonces con eso nosotros ya tenemos tenemos ya definida la ruta de la carpeta de trabajo. Eso significa que cuando yo quiera guardar, por ejemplo, una imagen, ¿no? Directamente me va a direccionar a esa carpeta de trabajo. Si yo quisiera importar un archivo, ¿no? Ese archivo tiene que estar en esa carpeta de trabajo. Me va a poder visualizar los archivos de esa carpeta de trabajo, que en este caso es la carpeta semestre 1 2022, ¿no? Bien, entonces, ese es un aspecto también importante que tenemos que tomar en cuenta en una sesión en ERA. Bien, nosotros hemos indicado de que, por ejemplo, en el anterior caso, tenemos que entender la lógica de programación. Por ejemplo, nosotros cuando hemos utilizado la función, ¿no? Hemos dicho la función exponencial, ¿no? Entonces, hemos dicho, por ejemplo, a ver, vamos a hacer nuevamente. Nosotros, ¿qué hemos hecho? Hemos generado un vector X. Vamos a suponer que tenemos un vector X. Para que se entienda más fácilmente, vamos a hacer un vector con 5 elementos, ¿no? Vamos a suponer que esos 5 elementos van a ser 5 elementos de la altura también. Entonces vamos a tener acá 9.5, 10.4, 11.3, ¿no? 12.1 y finalmente vamos a colocar acá 9.8. Bien, entonces tenemos 5 elementos, ¿no? Entonces, si quiero visualizar esto, también puedo colocar directamente acá, cuando tengo pocos elementos, simplemente punto y coma y X. Es como si este X estuviera en la siguiente fila. Entonces, vamos a hacer correr. Hacemos correr y aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 elementos,
¿no? 5 elementos. Ahora, si nosotros decimos, por ejemplo, vamos a generar el vector y, y ese vector y, como hemos hecho anteriormente, es la exponencial de cada uno de los elementos de X, ¿no? Entonces, y ahora queremos visualizar ese vector y, entonces nosotros vamos a ir acá y visualizamos entonces el vector y. Fíjense acá, yo tengo esos valores de X, acá vamos a colocar, estos son mis valores de X, esos valores, y tengo también mis valores de Y, ¿no? Entonces acá voy a colocar también mis valores de Y. Entonces, ¿qué es lo que habrá hecho realmente? ¿Qué es lo que habrá hecho realmente R? Entonces acá vamos a colocar, bien, entonces ahí fíjense, nosotros tenemos estos resultados. ¿Cómo podemos, qué es lo que, qué orden le habremos dado en realidad? Cuando yo digo, por ejemplo, el exponente, el exponencial de 9.5, ¿qué es lo que se hará cuando yo digo el exponencial de 9.5, ¿no? Aplicando la función exponencial, ¿qué es lo que se hace en realidad? Lo que se hace es elevar, ¿no? La base de los logaritmos naturales, que es el valor de 2.71828, elevar a 9.5. Entonces, elevar ese mismo valor, 2.71828 a 10.4, el mismo valor a 11.3, etc. Entonces, vamos a verificar si realmente eso es lo que se tiene, ¿no? Entonces, nosotros ahora vamos a, por ejemplo, yo puedo tener un primer valor que voy a llamar Y1. Y1 va a ser entonces el valor que voy a tener. Mi valor, el valor de la base de los logaritmos naturales es 2 puntos, es una constante, 71.828, 2.71828, 2. Ese es en realidad el valor. Cuando yo estoy aplicando la función exponencial, ese valor tengo que elevar a un exponente, ¿no? Entonces, el exponente va a ser el valor de X. Para elevar a un exponente, nosotros tenemos que utilizar 2 veces asterisco. Entonces, ahí tengo elevado a 9.5. Ese va a ser Y1. Entonces, ahora voy a decir, quiero visualizar Y1. Vamos a ver ahora Y2, solamente para comprobar qué es lo que ha hecho con esta operación. Entonces, vamos a tener acá lo mismo, 2.71, ¿no? 2.71828. 2. Ahora, elevado al siguiente valor de X es 10.4. 10.4, ¿no? Entonces, ya tenemos eso. Ahí ahora visualizamos Y2, ese vector. Nuevamente vamos a hacer el 1 más, Y3. Entonces vamos a tener entonces 2.71828, 2 elevado ahora entonces el siguiente valor de X es 11.3. Elevado a 11.3 y entonces acá vamos a tener el valor de Y sub 3. Bien, ahora vamos a hacer correr. Estos valores tienen que ser igual a ¿cuánto? A 13.359.73, a 32.859, ¿no? A 80.821. Entonces, eso entonces lo vamos a ver ahora, ¿no? Entonces, vamos a hacer correr ahora, ¿bien? Y entonces, aquí fíjense, el valor de Y1 ha salido 13.359.73, que es el que hemos sacado acá, ¿está bien? El segundo valor ha salido 32.859.65, que es el mismo que tenemos acá. Puede haber alguna variación en los decimales, ¿no? El valor de Y3 es 80.821.64 y aquí es 80.821.7. Esos son por los redondeos simplemente. Entonces, lo que está haciendo al aplicar esa función exp, que es una función de matemática, una función que tiene también R, es elevar la base de los logaritmos naturales que tienen valor de 2.71828, elevar
a un exponente. Y este exponente va a ser cada uno de los valores de x, 9.5, 10.4, 11.3, etcétera, ¿no? Entonces, ese es un aspecto importante. Otro aspecto que tenemos que ver también acá, son las operaciones aritméticas, ¿no? Entonces, nosotros podemos hacer una serie de operaciones aritméticas, ¿no? Entonces, podemos hacer una serie de operaciones aritméticas. Bueno, podemos hacer, por ejemplo, la suma, 5 más 8. Podemos hacer 8 menos 2. Podemos hacer 10 por 4. O podemos hacer las divisiones, 122 dividido entre 6. Entonces, nosotros estamos haciendo una serie de operaciones. Ahora, simplemente es como una calculadora lo que hace en lo básico el R, ¿no? Entonces, acá tenemos esas operaciones básicas, suma, resta, multiplicación, división, y hacemos correr, ¿no? Y entonces vamos a tener acá los resultados directamente, ¿no? Entonces, esos son sencillos, no necesitamos colocar nada ahí. Bien, entonces, ahí nos va a realizar todas las operaciones aritméticas, ¿no? Ahora, por ejemplo, si nosotros quisiéramos sacar, ¿no? Calcular la raíz cuadrada, la raíz cuadrada de los valores de x, de los valores del vector x, de x. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Tenemos que tener una función. Entonces, esa función va a ser la función SQRT. Esa es la función que tiene R para sacar la raíz cuadrada. Entonces, vamos a tener SQRT. Y lo que vamos a colocar es simplemente el nombre del vector. El vector que hemos generado con esos 5 datos de altura es x. Entonces, simplemente x. Y ahora vamos a tener entonces la raíz cuadrada de 9.5, la raíz cuadrada de 10.4, etc. Entonces, hacemos correr. Y entonces, estas serían nuestras raíces cuadradas, ¿no? Entonces, este va a ser nuestro resultado, ¿no? Entonces, ahí tenemos nuestro resultado. Entonces, la raíz cuadrada de 9.5 es 3.082207, ¿no? Podemos también ver que aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos 6 decimales como resultado de la raíz cuadrada. Pero nosotros queremos, por ejemplo, redondear, ¿no? Entonces, podemos acá ir y redondear, ¿no? Redondear los valores de la raíz cuadrada, ¿no? A dos decimales simplemente, de 6 disminuir a 2 decimales. Entonces, acá nosotros podemos hacer lo siguiente. Hemos sacado la raíz cuadrada utilizando esa función, pero esos valores de la raíz cuadrada podemos darle también un nombre de objeto. Entonces, nosotros vamos a llamar raíz, estoy dando un nombre cualquiera, raíz cuadrada, por ejemplo, puedo dar ese nombre. Raíz cuadrada va a ser otro objeto que voy a generar, que va a ser simplemente la raíz cuadrada de todos los valores de x. Entonces, acá nuevamente coloco SQRT de x. Entonces, voy a hacer correr ahora, le da un nombre, raíz cuadrada. Entonces, acá vamos a hacer correr. Y para visualizar, nuevamente tengo que colocar el nombre del objeto, que en este caso sería raíz punto cuadrada, ¿no? Entonces, ahora hacemos correr y vamos a visualizar esos valores. Acá vamos, ya tenemos entonces, fíjense acá, raíz cuadrada con 6 decimales, ¿no? Entonces, ahora tenemos la raíz cuadrada, le hemos asignado un nombre, hemos generado otro objeto, ¿no? Otro objeto que también tiene 5 elementos, porque cada uno de los valores de x lo hemos simplemente sacado su raíz cuadrada. Ahora, hemos dicho que queremos redondear. Entonces, nosotros nuevamente vamos a colocar acá raíz cuadrada. Fíjense, raíz cuadrada. No estoy cambiando el nombre. Ahora le voy a aplicar una función para redondear. Entonces, voy a utilizar round, ¿no?
Y nuevamente me está diciendo qué quiere, cuál es el objeto que quieres redondear. El objeto que quiero redondear es raíz cuadrada, ¿no? Coma, ahora el siguiente argumento de esta función round es ¿con cuántos decimales? Con 2 decimales. Bien, y ahora queremos visualizar ya la raíz cuadrada, pero ya redondeado. Entonces, nuevamente colocamos raíz punto cuadrada. Raíz cuadrada. Bien, entonces ahora vamos a hacer correr todo eso y vamos a ver que ahora sí, efectivamente, hemos redondeado esos valores de la raíz cuadrada solamente a 2 decimales, ¿no? Entonces ahí tenemos, en vez de que sea 3.082207, es 3.08 simplemente y así sucesivamente todos los demás valores. Bien. Otro aspecto importante que también se utiliza mucho en el entorno de R es, por ejemplo, obtener el cociente de la división entera de 2 números, ¿no? Entonces acá, obtener, ¿no? El cociente de la división, ¿no? De la división entera de 2 números. De 2 números. Por ejemplo, nosotros aquí podemos tener 15 dividido entre 2. 15 dividido entre 2. Entonces, acá fíjense, para que nosotros simplemente nos dé la parte entera de esa división, nosotros entonces tenemos que colocar acá símbolo de porcentaje, ¿no? Y luego tenemos que colocar dividido entre símbolo de porcentaje también. Y ahora, por ejemplo, 15 dividido entre 2, ¿no? Nosotros sabemos que 15 dividido entre 2 va a ser 7 punto i. Pero nosotros queremos que solamente nos dé el valor entero, ¿no? Entonces, ¿qué? El valor entero entonces de esta división simplemente sería el valor de 7. Entonces acá, si nosotros hacemos correr esto de esa manera, nos va a dar simplemente el valor de 7. Fíjense, a la salida es 7 simplemente. Entonces acá, nosotros vamos a tener como resultado simplemente el valor de 7, ¿no? 15 dividido entre 2 es 7.5, pero yo solamente quiero que me muestre el valor entero de ese resultado de esa división, que sería el 7, ¿no? Ahora, queremos obtener ahora el resto, al revés, no el entero, sino lo que resta a ese entero. Entonces, lo que podemos hacer acá es obtener el resto de la división. Entonces, vamos a obtener el resto de la división, ¿no? El resto de la división entera. El resto de la división entera. Disculpe, ingeniero. Disculpe que lo corte, ya me tengo que Sí, retirar. Tengo inventario ahorita, en 2 minutos. ya, está bien, está bien. De Ya. 2 números, ¿no? Entonces acá vamos a tener, entonces, obtener el resto de la división entera de 2 números. Y para eso, entonces, vamos a tener nosotros que colocar simplemente lo mismo que el anterior 15. Y acá simplemente 2 veces porcentaje y el 2. Entonces, acá, esto nos va a dar solamente la parte que resta, que falta para el 7.5, una vez que nosotros hemos sacado el entero, que sería el 7. Entonces, acá vamos a hacer correr este valor y entonces, ¿no? Vamos a tener entonces 7 por 2 sería 14 y para que nosotros lleguemos al 15, ¿cuál es el resto? Lo que queda simplemente el valor de 1, ¿no? Entonces, acá vamos a tener entonces lo que queda es simplemente el valor de 1, ¿no? Entonces, porque nosotros estamos viendo el resto de la división entera. Entonces, acá tenemos ese valor, ¿no? Entonces, si nosotros 15 dividimos entre 2, lo que vamos a tener es el valor entero va a ser 7, 7 por 2, 14. ¿Y cuánto le queda a 15? Simplemente el valor de 1, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos ver. A ver, vamos a ver otro ejemplo más rápidamente. Por ejemplo, acá nosotros decimos 25
25. Queremos ver, por ejemplo, dividido, queremos ver la parte entera, ¿no? Por ejemplo, entre 6, ¿no? Entre 6. Entonces, acá nosotros vamos a ver que el valor es 4, ¿no? 4. Entonces, acá tenemos el valor de 4, ¿no? El valor de 4. Y entonces vamos a colocar acá que ese valor es 4. Ahora, 4 por 6 es 24. ¿Cuánto es lo que le queda a 25? Simplemente un valor. Entonces, para eso, para saber eso, nosotros vamos a poner 25 ahí, porcentaje, porcentaje y 6. Entonces, lo que resta va a ser también 1. Entonces, acá vamos a ir, vamos a hacer correr y efectivamente lo que resta también es 1, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos hacer, estas operaciones van a servir para que después veamos su aplicación, ¿no? De esto, de tener el entero de la división o el resto de esa división entera. Bien, entonces podemos tener ese valor, ¿no? Ahora, también nosotros acá en el entorno de R, podemos definir valores de la variable R, ¿no? Entonces podemos definir, acá podemos definir entonces los valores o el valor de la variable X, definir el valor de la variable X, ¿no? O cualquier otro nombre que le demos. Por ejemplo, acá yo puedo decir que le voy a asignar, ¿no? Para que no nos confundamos con el anterior, vamos a darle, por ejemplo, una variable que se va a llamar X1, ¿no? Yo le voy a dar X1, ¿no? Le voy a asignar X1, ese objeto que lo va a entender el entorno de R, va a ser entonces, por ejemplo, el valor de 5, ¿no? Entonces estoy dando el valor de 5. Entonces, si yo coloco X1, entonces directamente me va a aparecer el valor de 5. El valor de 5 acá, fíjense. Entonces, yo estoy asignando a ese objeto X1 el valor de 5, ¿no? Entonces, estoy asignando entonces ese valor, ¿no? Ese valor. Ahora, también puedo tener, por ejemplo, y darle a este valor de X1, yo podría colocar y decir X1 voy a elevar. Otra manera de colocar el elevado es a través de este símbolo que nosotros tenemos en la computadora, de esa B invertida, y podemos decir, quiero elevar el 5 a la tercera potencia, al cubo. Entonces acá voy a hacer correr entonces, y eso sería entonces, mi resultado sería 125. Entonces, acá lo que estoy haciendo es que R ya ese X1 lo está reconociendo como si fuera el 5, el valor que yo he agregado. Entonces, acá voy a tener el resultado, es como decir 5 elevado al cubo, entonces tenemos 125, ¿no? Entonces, eso también es importante que se pueda saber ahí, ¿no? Y lo mismo, yo puedo decir, quiero sacar la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada, y si quiero sacar la raíz cuadrada de X1, entonces voy a tener SQRT, y ya no coloco el 5, sino directamente X1, que es el nombre que yo le he dado. Entonces vamos a tener la raíz cuadrada de 5, ¿no? Y esa raíz cuadrada, entonces 2.23. Entonces también lo colocamos acá. Acá lo vamos a colocar. Bien, entonces tenemos ahí también colocado ese valor. Bien, entonces ahí tenemos esas operaciones. Entonces, nosotros podemos asignar, darle un nombre a los valores, ¿no? Por ejemplo, una cosa también que es importante acá, que podamos ver en el entorno de R, es cuando nosotros utilizamos, por ejemplo, acá, phi, a ver, vamos a ver. ¿Qué significará phi en el entorno de R? Si yo simplemente hago coser eso, fíjense, phi me muestra directamente el valor de pi. Entonces, si yo quiero trabajar con valores, entonces acá voy a colocar el valor, entonces estamos hablando, ¿no? El valor de pi, ¿no? Entonces, aquí nosotros vamos a tener, entonces simplemente coloco esto y ya directamente me va a dar ese valor, ¿no? Entonces aquí tengo
3.1416, ¿no? Entonces, vamos a tener entonces ese valor directamente ahí. Y entonces va a reconoce esas funciones, esos valores, el entorno de él, ¿no? Entonces acá tenemos que colocar, entonces tenemos que colocar primero esto, vamos a copiar, y entonces el valor de pi nos va a dar ese valor, ¿no? Entonces ese es el valor de pi, simplemente colocamos pi y nos va a dar el valor. Entonces, por ejemplo, si nosotros sabemos que para calcular, por ejemplo, el área basal de los árboles, una de las fórmulas es pi cuartos por diámetro elevado al cuadrado. Entonces acá, nosotros si queremos saber pi cuartos, ¿no? Entonces simplemente, ¿qué tendríamos que colocar? Pi dividido entre 4, ¿no? Entonces, pi dividido entre 4, entonces nos va a dar un valor de 0.7854. Ese es el valor que nosotros conocemos cuando realizamos el cálculo de las áreas basales. Entonces, simplemente este valor 0.7853 tenemos que multiplicar por el diámetro expresado en metros y elevar ese diámetro al cuadrado, multiplicado por este pi cuartos, directamente me va a dar el área basal, ¿no? Vamos a suponer que nosotros tenemos un diámetro, entonces vamos a llamar, por ejemplo, un diámetro de 1, que yo voy a asignar un diámetro de un árbol, que tiene, por ejemplo, que tiene 50 centímetros, ¿no? Que tiene 50 centímetros. Entonces, significa que tiene 0.5 metros, 0.5 metros, ¿no? Entonces, ¿cuál será el área basal? Entonces, yo voy a colocar acá área basal. Entonces, ¿cuál va a ser el área basal? En ese caso, entonces voy a colocar, simplemente va a ser igual a pi cuartos, ¿no? Pi cuartos. Y eso multiplicado por D1, ¿no? Elevado al cuadrado. Entonces, aquí tenemos elevado al cuadrado, ¿no? Entonces, ahora voy a hacer correr eso. Bien. Y bueno, acá ¿dónde está el objeto D1? A ver, vamos a ver. Bueno, tenemos que correr todo eso para que lo pueda visualizar. Bien, entonces ya tenemos el área basal calculado. Y ahora acá nosotros para visualizar colocamos área basal. Y ahora sí nos va a mostrar el resultado. Entonces acá tenemos el valor de pi. Hacemos correr y entonces nuestra área basal son 0.19. 0.19, acá vamos a colocar. Entonces mi área basal va a ser entonces acá 0.1963 metros cuadrados. Entonces ese sería el área basal. Entonces si yo tengo el diámetro de 100 árboles o de 1000 árboles, de la misma manera puedo aplicar esa función a ese vector y voy a calcular el área basal de todo ese conjunto de árboles utilizando simplemente esta función pi cuartos que tenemos ahí y que lo va a entender, lo va a comprender el lenguaje de programación de él, ¿no? Bien, entonces, esto sería la segunda parte de la sesión. Y fíjense ahora un aspecto importante. Nosotros hemos direccionado, ¿no? Hemos seleccionado una carpeta de trabajo. Ahora, fíjense lo que va a pasar cuando yo quiera guardar mi editor de la segunda parte de la sesión del día de hoy. Voy a ir a archivo, fíjense ahora, guardar como directamente me va a direccionar a la carpeta que yo he seleccionado. Entonces acá ya no tengo que ir buscando la carpeta está direccionada, simplemente le voy a colocar que este es el script 2, voy a guardar y ya tengo ahora en esta carpeta dos scripts, el script 1 y el script 2, ¿no? Bien, entonces eso es lo que tendríamos y acá nosotros ya tenemos guardado todo, podemos cerrar la sesión y no necesitamos guardar nada. Y entonces tendríamos culminado una segunda sesión del trabajo. Entonces acá vamos a